Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video y como siempre les saludo con mucho gusto y espero que la paz del Señor Jesucristo sea en sus corazones, sea con todos ustedes, que tengan mucha bendición y que tengan mucha unidad con su familia, que Dios les bendiga en sus hogares, en su trabajo, en la escuela, en el carro, en el urbano, donde quiera que estén mirando este video. Son mis más sinceros deseos de todo mi corazón que Dios me les bendiga y gracias por apoyar este canal. Yo soy Cristóbal Hipólito y estoy predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo a través de su Santa Escritura, inspirada por estos hombres temerosos de Dios, quienes dieron fe y redactaron todo lo que pasó, todo lo que sucedió, y aquí lo tenemos escrito en este santo libro para enseñanza de nuestra vida espiritual. Bien, como yo siempre les he recomendado estudiar la palabra de Dios, yo me he sometido durante toda esta semana en una investigación acerca de estas fechas, porque muchos predicadores en todo el mundo en las plataformas están llenas, rebosantes de predicaciones, enseñanzas, lecturas bíblicas, estudios bíblicos acerca de lo que sucede en el mundo, acerca del nacimiento de Jesús, de la Navidad, que el árbol de Navidad, que los pastores, que el Santa Claus y que los regalos y todo esto. Las redes están inundadas de toda esta tradición porque no es bíblico, es una tradición hecha por Roma para entretener a la gente. Realmente yo no estoy en contra de eso, pero tampoco estoy a favor de eso. Eso es parte del mundo y la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El nacimiento de Jesús lo vamos a investigar el día de hoy, como dice el título de este mensaje. Realmente está celebrando el nacimiento de Juan el Bautista o está celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos me dirán, ay, pero si es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no estás mirando que la Virgen María, que José? Sí, muy bien, pero estamos en la fecha correcta celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es también otra pregunta, porque realmente usted, ¿por cuál calendario se está rigiendo como cristiano? Porque como gente del mundo, pues ya sabemos, se rige por el calendario gregoriano, es decir, por el calendario romano de la Iglesia Católica. Pero nosotros como cristianos, ¿por cuál calendario nos regimos? ¿Por cuál calendario nosotros nos vamos mirando las señales? Vamos mirando lo que acontece. ¿Por cuál calendario? ¿Por cuál calendario se dijeron las profecías? ¿Por cuál calendario el Señor Jesucristo también vino a cumplir las profecías? ¿En cuál calendario fue? Nosotros debemos de regirnos por el calendario hebreo, por el calendario judío. Yo no soy judío, no tengo... no estoy adherido ni predico el judaísmo. Yo no estoy en el judaísmo, pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue judío y el Señor Jesucristo, Él cuando vino a esta tierra también cumplió las leyes judías, porque Él nos enseñó que la salvación, Él mismo se lo dijo a la mujer samaritana en esa plática, en esa conversación, la salvación, y Él dijo nosotros, Él no dijo vino por los, Él dijo vino por nosotros, la salvación vino de nosotros los judíos, porque nosotros, dijo Él, el Señor Jesucristo como judío, adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben, y es lo que está pasando últimamente. La gente está cayendo en esa adoración que no saben, como gentiles, como personas que no estudian la Biblia, como personas que se dejan solamente guiar por lo que dice el que está en un púlpito y les dice es negro y la gente sí es negro, es rojo y la gente sí es rojo, y ni siquiera investigan, averiguan, leen. Yo no soy un egresado de ningún instituto bíblico, no tengo ningún título, pero lo que sí sé que le pido la dirección al Espíritu Santo, estudio la Biblia, me apoyo en algunas escrituras. En este caso me gusta estudiar la Torá, que es la Biblia
judía, por algunas palabras, precisamente por estos acontecimientos. La Biblia dice que debemos de examinarlo todo y retener lo que es bueno. Y discúlpeme que en estas celebraciones le sea yo indiferente, pero realmente, perdón, realmente después de estudiar conmigo esta historia, esta parte de la Biblia, usted se va a dar cuenta que realmente el Señor Jesucristo no nació en diciembre. No fue su nacimiento en diciembre. No es como lo celebra el mundo en estos días, en estas fechas. La Biblia dice, vamos a leerlo porque siempre, como he dicho, me gusta sustentarlo conforme a la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 9 y 10, lo vamos a leer. Lucas capítulo 2, versículo 9, 10 y 11, dice la palabra de Dios. He aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí yo les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito sea el Señor. Empezamos con esta escritura bíblica porque estamos hablando acerca de lo que está sucediendo en el mundo, celebrando un nacimiento. La palabra Navidad viene del latín, por si usted no lo sabía. No es ni una palabra griega o hebrea, es una palabra latina que quiere decir nacimiento. Y todo esto lo introdujo el Roma, que es el latín, proviene de Roma, de Italia. Es uno de los lenguajes que se hablaba en Italia. Y proviene de Roma todo digamos así, que introducen este evento de nacimiento del Señor Jesucristo y lo proponen en el 25 de diciembre. Pero no está sustentado conforme a la Biblia, conforme a la historia, porque si nos vamos conforme a la historia, conforme a la Biblia, vamos a retroceder el tiempo atrás para poder entender realmente la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el contexto que contiene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el contexto que se apoya en estas fechas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue nada más y nada menos que su primo Juan el Bautista. Elizabeth con Zacarías, que Zacarías era un sacerdote del templo en donde él oficiaba con Abdías, eran sacerdotes del templo, y conforme a estos sucesos nos vamos a basar y vamos a encontrar la verdadera fecha de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted bien, vamos a leer Lucas, vamos a retroceder al capítulo 1, versículo 5. Lo voy a leer todo para que podamos entender poco a poco lo que le estoy diciendo, si tengo sustento bíblico o solamente estoy hablando por mis propias palabras. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Voy a detener tantito aquí porque quiero que entienda que como sacerdotes, y según la costumbre hebrea, según la costumbre judía, los sacerdotes que procedían de la tribu de Leví, ellos, conforme a la ley del sacerdocio, los sacerdotes ministraban en el templo por 15 días. ¿Sí? Era un grupo de sacerdotes que se turnaban. Cada grupo ministraba en el templo por 15 días, 2 veces al año. Y cuando la historia empieza aquí relatándonos que Abdías era el jefe de los sacerdotes, Zacarías estaba en el grupo de Abdías en ese tiempo como sacerdote, y estaba en su tiempo de los 15 días ministrando en el templo. Su mujer, que era Elizabeth, era de las hijas de Aarón, ¿sí? La mujer de Zacarías, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, fue una de las hijas de Aarón. Los dos eran justos, o sea, Elizabeth y Zacarías eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, o sea que no tenían nada de que les dijeran
nada de que, como dice la gente comúnmente en el mundo, no tenían cola que le pisen, ¿no? O sea, que daban muy buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, y eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos, eran ya de una edad muy avanzada, fuera del alcance, ya digamos que ya no le funcionaban los aparatos reproductores tanto de la mujer como del hombre, ¿no? En este caso podemos decirlo así, ya eran ancianos, pasando los 70. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, y era lo que yo le decía, que ellos como sacerdotes tenían ese tiempo de ministrar por 15 días, porque eran varios grupos que ministraban en el templo, y se turnaban los grupos por 15 días, 2 veces al año. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Sí, y esto es muy importante recalcar, porque si nos decimos ser religiosos, si nos decimos ser obedientes de las reglas del Señor, ¿qué es lo que sucede en estas fechas? Que las toman para sus propias concupiscencias, para su propio libertinaje, para la diversión de sus propias, carnalmente lo utilizan para diversión, no se enfocan en lo que realmente es el significado del nacimiento. Si es que en estas fechas ¿cuál es el significado y a quién se le está dando el honor en este caso? Si un cumpleañero que le celebran su cumpleaños es el centro de atención de la fiesta porque es el cumpleañero, pero en este caso la gente en el mundo, inclusive hasta los cristianos que se van detrás de ellos, no están dándole la preferencia o no están poniendo al Señor Jesucristo como centro de atención de estas fiestas, de estas celebraciones, sino comidas, bebidas, regalos, adornos, viajes, etcétera, etcétera. O sea, no es el Señor Jesucristo el centro de la adoración y de la gratitud, en este caso, por haber nacido, por habernos traído la salvación. Y es lo que hacía la gente cuando Zacarías y los sacerdotes estaban dentro en el santuario. La gente afuera del santuario estaban, ¿qué? Orando al Señor, dando gracias a Dios, alabando y glorificando el nombre del Señor a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel ahí a Zacarías, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, o sea, le entró miedo al ver, pues obviamente él no estaba acostumbrado a ver señales así. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino, no beberá sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bendito sea el nombre del Señor. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ese fue el propósito, de que Dios estaba preparando el camino del Señor Jesucristo. Estaba preparando este acontecimiento por medio de su primo, que estaba haciendo sí fue engendrado por Zacarías. O sea, que sí fue, Juan el Bautista fue engendrado por Zacarías, pero santificado por medio del Espíritu Santo. Perdón, Zacarías con Elizabeth, él sí engendró a Juan en el vientre de Elizabeth, pero fue santificado por medio del Espíritu Santo. Y dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Se imagina usted el poder de Elías?
en el espíritu de Juan el Bautista con toda la autoridad, preparando el camino, el nacimiento y el proceso de vida de nuestro Señor Jesucristo hasta que llegara la edad donde Él comenzaría su ministerio. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que cuando el Señor Jesucristo llegara, ya Juan el Bautista tenía todo preparado, tenía a la gente evangelizada, instruida, y ya estaban esa gente consciente de que ya vendría el Mesías después, porque él mismo lo decía: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, pero va a venir el que va a venir después de mí, es que no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus zapatos. O sea, él le venía preparando al Señor Jesucristo el camino de su predicación, de su ministerio. Bendito sea el Señor. Dice el verso 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, aleluya, que estoy delante de Dios. ¿Sí? El ángel enviado por Dios se llamaba Gabriel. Y dice, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba de que no salía del santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permanecía mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea, cumplidos los 15 días que él estaba oficiando en el templo, en el santuario, ya cumplido ese tiempo, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. O sea, cuando él regresó del templo, llegó con su mujer y tuvieron relaciones íntimas, y fue donde ahí concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuáles fueron esos meses, cuál fue ese tiempo, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, entre los hombres. Ahora, cuando él se regresa a casa con su mujer y queda embarazada, pasaron 5 meses que se escondió. Entonces, al 6º mes, y esto lo dice el versículo 26, al 6º mes el ángel Gabriel otra vez lo mandó el Señor, el Dios Todopoderoso, que fuera a hablar con, en este caso ya no sería Elizabeth, ahora vendría a hablar con María, que María es el nombre castellano, español, pero realmente en hebreo el nombre María es Miriam. En hebreo Miriam, y en español María. Ya se conoce con ese nombre. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón, o sea, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, de la mujer de ella, era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, digamos que también entró temor, entró miedo, por las palabras, y pensaba qué saludación era esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Fíjese la diferencia entre Juan el Bautista, que le dijo que él sería un ungido por el Espíritu Santo, pero este dijo: este será hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aleluya. Y reinará sobre la casa de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Porque ahí nació
Cuando el video pasado que hice, hablamos de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, en donde Él se proclamaría, o más bien la gente lo proclamarían como rey, y ahí se va a permanecer porque Él, cuando regrese en el milenio, dice la Biblia que es donde va a venir a reinar, ahí, a Belén, a la ciudad del gran rey, que en este caso fue David. Ahí va a venir a reinar nuestro Señor Jesucristo y para siempre será el Rey de Israel. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues ni siquiera conozco un varón, no estoy casada, no tengo a nadie conmigo, estoy comprometida, no he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo voy yo a ser madre? Entonces respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, que en otras palabras, así hablando ya claramente, es como si el Espíritu Santo hubiera depositado el semen en la matriz de María para que ella pudiera concebir a nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también el poder también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque fue producto del Espíritu Santo, fue que la engendró el Espíritu Santo en el vientre de María para que tomara él figura de ser humano. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el Señor se fue de su presencia, de la presencia de María. Pero lo leí todo esto para que entendamos cómo fue el proceso, cómo fue que el Señor Jesús preparó todo, que el Dios eterno, que el Dios Padre preparó todo desde el engendramiento, desde que Elizabeth y Zacarías se engendraron por medio del Espíritu Santo también a Juan el Bautista. La Biblia dice que era el 6º mes, el versículo 26 dice que fue el 6º mes, es decir, aquí en este calendario hebreo nos damos cuenta cuál era el 6º mes que María visitó a Elizabeth. Elizabeth, según el calendario hebreo, el calendario judío, Elizabeth quedó embarazada en Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, que en el calendario gregoriano, el calendario que nos rige en este mundo, en este tiempo, el calendario romano, es entre marzo y abril. Ese fue el tiempo en que quedó embarazada Elizabeth. Elizabeth, cuando María acude con Elizabeth, la Biblia dice que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Entonces quiere decir que cuando María visitó a Elizabeth fue en el mes de Elul, o sea, entre agosto y septiembre, ¿sí? Cuando Elizabeth se alivia es en el mes de Kislev, o sea, a mediados de noviembre y diciembre. Esto quiere decir que María regresó a casa 3 meses después de estar con Elizabeth en el mes de Kislev. Fue cuando se alivió Elizabeth, pero en ese mismo mes María regresa a su casa, a Nazaret, que fue aproximadamente en esos meses de noviembre y diciembre. Pero realmente cuando ella se regresa, ella apenas llevaba 3 meses de embarazo, María. Y de 3 meses, del mes de Kislev hasta el mes de Sivan, ¿sí? Fueron 6 meses. Fue en cuando cumplió María sus 9 meses. En el mes de Sivan, o sea, que fue entre mayo y junio. O sea, Jesús nació 6 meses después de Juan el Bautista, si usted se recuerda. No está tan difícil entender las escrituras, porque ahí nos está dando una pista
el escritor de Lucas nos está diciendo que si fue en el sexto mes en que María visitó a Elizabeth, pues es lógico que 3 meses después, en el mes de Kislev, Elizabeth se aliviaría, pero María hasta ahí llevaba 3 meses de embarazo en diciembre. Entre noviembre y diciembre, María llevaba 3 meses de embarazo. Para que se cumplieran los 9 meses, tuvo que pasar 6 meses más, que fue en el mes de Sivan, o sea, a mediados de mayo y de junio, fue prácticamente cuando se alivió María, cuando nació nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el día exacto, pero que fue entre lo que es mayo y junio de nuestro calendario, o sea, Sivan en el calendario hebreo. Y esto tiene sentido porque en ese tiempo, usted sabe, en el Medio Oriente, en el invierno, las heladas son tan fuertes, el frío está tan insoportable, y para cuidar el rebaño en la noche era imposible en el mes de invierno. En ese tiempo los pastores en el invierno lo que hacían era poner los rebaños dentro de la ciudad para poder ellos tener un poco más de calefacción, poderse cubrir del viento, cubrirse de las heladas, y en el día poder sacarlos nuevamente a pastar. Pero era muy tremendo y lógico que ellos hubieran podido estar cuidando los rebaños, las ovejas, en plenas heladas de diciembre. Además, cuando el gobierno romano llama para empadronarse todos los judíos de las regiones, según de donde ellos eran, era imposible que hicieran todos estos trámites en el invierno, porque había mucho frío, eran muchas las heladas y la gente prácticamente no podría asistir. Entonces, cuando María y José subieron a Galilea, la Biblia dice que, a Belén, de donde ellos eran, para empadronarse, obviamente lo hicieron en un clima más adecuado, en un clima templado, que no era ni entre frío ni calor, porque iban saliendo de la primavera para entrar al verano. Era un clima aceptable en cuando ella dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, y esto tiene sentido en el mes aproximado de entre mayo y junio. Además, hay mucha gente que confunde el término pesebre, donde fue puesto el Señor Jesucristo, lo confunden como redil, como si fuera un encierro, sino que eran ranchos, sí, eran aposentos, sí, para los animales, pero pesebre era como en donde le echaban de comer, o donde le echan de comer a los animales, era como un tipo de comedero. Eso le llamaban pesebre, y ahí fue donde fue acostado nuestro Señor Jesucristo. Que si había animales o no había animales, probablemente sí había animales en el pesebre, porque para eso era usado el pesebre, o sea, el lugar donde ponían los animales de la gente que venía de viaje. El pesebre lo utilizaban así como cuartos así para meter sus burros, sus mulas, sus caballos. Era obvio que había animales en ese lugar. No especifica la Biblia si vacas, camellos, borregos, burros, no especifica, pero de que había animales, porque era gente que venía viajando de diferentes partes alrededor de Galilea, de Belén. Yo sigo con Galilea. Eran todas las gentes que provenían de los alrededores, que tenían que irse a empadronar. Ya no había lugar para ellos en el mesón, en el hotel donde se quedaba la gente, y los animales obviamente estaban llenos, el pesebre de animales de los viajeros que utilizaban los burros, los caballos, mulas para la carga. Entonces sí había animales en ese cuarto de animales, en ese barn, o como le llaman en México, los macheros, o lo que es una construcción para cuidar. Otros dicen establo, pues un lugar donde están los animales, y ahí les dan de comer, les dan agua, pero son animales de personas que estaban hospedados en el mesón, hospedados en el hotel, y tenían al cuidado los animales, y ahí fue donde se alojaron José y María para que ella pudiera dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conforme a la Biblia, nosotros llegamos a la conclusión
de que si María visitó en el versículo 26 al sexto mes del calendario judío, que vuelvo a repetir para que le quede claro, para que usted lo entienda, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, María visitó a Elizabeth, y ahí apenas María iba el primer mes de embarazo. Cuando ella se va de la casa de Elizabeth, la Biblia dice que se retiró a los 3 meses de que ella llegó a visitar a Elizabeth. Ya Elizabeth estaba a punto de dar a luz, o sea, al 9º mes de embarazo de Elizabeth. María llevaba 3 meses de embarazo. Entonces, para que se cumpliera el tiempo de los 9 meses, tuvieron que pasar 6 meses, que fue en el mes de Sivan del calendario hebreo, que es lo que nosotros conocemos entre mediados de mayo y de junio. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no es tan difícil entender las Escrituras. Solamente nos tenemos que leer, tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Si lo hacemos y la leemos con los ojos espirituales y le pedimos la unción, la inspiración al Espíritu Santo que nos lo revele, Él nos lo revela, porque todo esto que Él inspiró lo escondió precisamente para los que se lo piden al Señor, para aquellos que están interesados en conocer más de la palabra de nuestro Dios. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. María no fue la madre de Dios. Saque eso de la cabeza, de eso viene de Roma, del catolicismo, de que María, la madre de Dios. María no fue la madre de Dios. María fue la madre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo hecho carne, porque el Señor Jesucristo ya era Dios antes de que María naciera. Ya el Señor Jesucristo ha sido Dios siempre desde el principio del mundo, y desde antes de la fundación del mundo dice que ya Él era Dios, y Él será Dios siempre, para siempre. Él será Dios. O sea, esa mentalidad eso que hemos aprendido o hemos oído desde hace mucho tiempo está transgiversado, porque María fue solamente un instrumento, le prestó el vientre al Espíritu Santo para que Él depositara ahí a nuestro Señor Jesucristo y naciera por medio de ella y se hiciera carne, pero fue la madre de Jesús, Dios hecho carne. Eso es lo que hay que entender, que fue nuestro Señor Jesucristo, Dios, pero hecho carne. Así es de que María, reitero nuevamente para que quede claro, no fue la madre de Dios, fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne. También me queda muy, muy claro que mucha gente está al revés. ¿Por qué? Celebran la Navidad, celebran el nacimiento de Jesús y fiestas y todo, y se regocijan. Ok, está muy bien. Pero ¿qué pasa con lo más importante, que es la crucifixión? Que ese fue el real motivo, sin menospreciar lo demás, todo el trabajo que el Señor Jesucristo hizo de convencimiento, de salvación, de redención. Vino a su pueblo a hablarles para convencerlos que estaban mal, que iban por un camino equivocado, que se tenían que regresar y ir por el camino correcto, que Él dijo ser la puerta para la salvación. Entonces, Él vino a los suyos, no le recibieron. Entonces le dio la oportunidad a nosotros los gentiles de que por medio de Él podíamos ser salvos. Pero el verdadero punto, lo verdadero importante es que Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y vuelvo a reiterar, no menospreciamos todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de sanar enfermos, de echar fuera demonios y de salvar gente, resucitar gente. Todo ese ministerio, lo más importante que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nació, sí, bendito sea el nombre del Señor, que Él vino a este mundo para salvarnos. Pero Él hubiera podido solo mandar a sus ángeles, o Él hubiera podido hacerlo de otra manera sin necesidad de pasar por este sufrimiento. Pero Él tomó cuerpo humano, nació por medio de María y José para enseñarnos a nosotros que sí se puede obedecer a Dios,
Ese no es un pretexto de que es muy difícil, o no es pretexto de que el camino de Dios es solo para las personas humildes, pobres o aquellos que... No, él vino a enseñar de todo tipo, para pobres, ricos, millonarios, inclusive los más humildes. El Evangelio lo vino a enseñar para todos y vino a salvarnos a todos. Entonces, es algo muy importante que aquí debemos de entender, que la Biblia, yo no he encontrado cita alguna que diga que celebremos el nacimiento de Jesús. Mas, sin embargo, sí he encontrado varias porciones de la palabra de Dios que dicen que debemos de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento, el sacrificio en la cruz del Calvario. Inclusive cuando tomamos Santa Cena, decimos que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Entonces, tenemos que aprender muchas cosas, amados hermanos, amados amigos, acerca del propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí se lo dejo para que usted lo examine, lea la Biblia, apóyese en libros cristianos realmente de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia hebrea, otros libros hebreos, para que usted entienda cómo es que nos debemos de regir, porque nos regimos conforme al calendario judío. No hay que ir detrás del calendario romano, del calendario gregoriano, porque ese nos está llevando por una rutina, nos está llevando por una mala enseñanza, por unas tradiciones, culturas alejadas de Dios. Son culturas paganas. Todas estas celebraciones son culturas paganas, y ahí va el cristiano atrás como borreguito siguiendo a la manada que va por el camino ancho. No, hermanos, debemos de estudiar la Biblia y darnos cuenta en dónde estamos y en qué es lo que hemos creído. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios me le bendiga. Yo soy Cristóbal Hipólito, y que mi Diosito me lo bendiga mucho, me lo cuide en donde quiera que usted se encuentre, y nos vemos en un próximo video.